Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando la peor derrota en la historia de los mundiales de cada selección latina. Vamos a estar repasando tanto las selecciones de CONMEBOL que han participado al menos en una Copa del Mundo, como también algunas selecciones de CONCACAF que pertenecen a Latinoamérica, y cuál ha sido a lo largo de cada una de las participaciones que tuvieron en un mundial la peor derrota, la más abultada por mayor cantidad de goles que han sufrido a lo largo de la historia de las Copas del Mundo. Así que espero que les guste la idea del video, obviamente que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, y que dicho esto arrancamos con el mismo. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y sponsor oficial del canal. Ya finalizada la Copa del Mundo en Qatar, vuelven todas las competiciones importantes a nivel clubes, vuelve la Premier League, vuelve la Liga Española, dentro de poco también vamos a tener la Champions, y qué mejor que tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y la vas a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. Vamos a comenzar hablando de la selección argentina. La mayor derrota que ha sufrido a lo largo de todas sus participaciones mundialistas fue en Suecia en 1958 y ocurrió en la tercera jornada de la primera fase, o conocida también como fase de grupo. En el grupo 1, que estaba integrado por Alemania Federal, Irlanda del Norte, Checoslovaquia y Argentina, la selección había perdido frente a Alemania, le había ganado a Irlanda del Norte y necesitaba un resultado positivo frente a los checos para intentar avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, en ese momento, el 15 de junio del año 1958, se gestaría lo que al día de hoy se conoce como el desastre de Berna. Checoslovaquia le ganaría por 6-1 a la selección argentina y la dejaría fuera de esa Copa del Mundo, y además le propiciaría la mayor goleada no solamente de la historia de los mundiales para la selección, sino también de su historia en general, que después recién sería igualada por el 6-1 que sufriría en La Paz con Bolivia, y después también en el amistoso 6-1 con España. Igualmente sigue siendo, junto con esos dos partidos, la mayor derrota de la historia de la selección argentina, además de la mayor derrota en la historia de los mundiales. Sin duda la selección brasileña es bastante claro, creo yo, cuál es la derrota más dura que ha sufrido a lo largo de todos los años. Si bien durante mucho tiempo se habló del famoso maracanazo por todo lo que conllevaba de local, perder un partido decisivo por una Copa del Mundo, el resultado no fue tan abultado. Sin embargo, lo que ocurrió en el año 2014, si encima le sumamos que fue de local en una Copa del Mundo en la cual claramente eran los candidatos a quedarse con el título, sin duda lo que ocurrió en semifinales es el partido más grave o la derrota más abultada que ha sufrido a lo largo de su historia. Todos recordaremos que en esas semifinales se enfrentó con Alemania y terminó perdiendo por 7-1. Una humillación terrible sufrida por Brasil, en la cual claramente no se la esperaba. Muchos ya creían que se venía la final de Argentina con Brasil, pero los alemanes le ganaron por 7-1 y después inclusive se terminaron coronando por el título. Sin duda una goleada que quedará para los libros y para la historia, y sin duda una de las páginas más oscuras de la historia de la selección brasileña. En el caso de Uruguay, la mayor derrota que han sufrido en la historia de los mundiales fue en México en 1986 y fue en la primera ronda, en un grupo en el cual les tocó, en el grupo E, con Dinamarca, Alemania Federal y Escocia. Comenzaron empatando frente a los alemanes y en la segunda jornada perderían por 6-1 frente a los daneses. Sin embargo, para Uruguay, obviamente esto representó la derrota más abultada en la historia de los mundiales para ellos. Luego empatarían con Escocia y de esta forma lograrían avanzar como uno de los mejores terceros en ese mundial del 86. Sin embargo, en la ronda siguiente, en los octavos de final, perderían 1-0 con Argentina, que posteriormente sería la campeona de ese título. Chile a lo largo de su historia ha participado en 9 Copas del Mundo, siendo en el año 1962 de local el mejor resultado que ha obtenido, quedando en el tercer lugar. Sin embargo, la peor derrota que ha sufrido fue en Francia en 1998. En esa Copa del Mundo, en la fase de grupos, logró avanzar a los octavos de final, terminando en segunda posición detrás de Italia y superando a Austria y a Camerún. Qué particularidad que logró avanzar como segunda en su grupo después de 3 empates, porque empató con Italia, con Austria y con Camerún, pero ya en los octavos de final perderían frente a Brasil, la vigente campeona, por 4-1, que le propiciaría la mayor derrota en la historia de los mundiales de la selección roja. La selección colombiana, los cafeteros, han logrado clasificar a 6 Copas del Mundo. Y la peor derrota que han sufrido fue en su debut, en Chile en 1962.
Integraban el grupo A con la Unión Soviética, con Yugoslavia y con Uruguay. Comenzaron perdiendo frente a los uruguayos por 2-1. Luego en un partidazo empatarían 4-4 con la Unión Soviética, pero lamentablemente en la última jornada, cuando necesitaban una victoria para intentar avanzar, perderían 5-0 frente a Yugoslavia. De esta forma, les propiciarían la mayor derrota y la más ajustada hasta el momento a los cafeteros. Ecuador a lo largo de su historia ha logrado clasificar a 4 citas mundialistas. La primera en el año 2002, fue una de las últimas selecciones de Conmebol en lograr clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Sin embargo, a lo largo de esas 4 ediciones, solamente en una, que fue en Alemania 2006, logró avanzar en la fase de grupos. Le ganó 2-0 a Polonia y le ganó 3-0 a Costa Rica. Sin embargo, también justamente en este mundial, que fue en el único que logró avanzar la fase de grupo, fue en el que sufrió la peor derrota de su historia en los mundiales, ya que en el tercer partido por el primer puesto, en un partido que definía justamente quién se quedaba con esa posición, perdería 3-0 frente a Alemania. De esta forma avanzaría la ronda en la segunda posición y en los octavos de final perdería 1-0 frente a Inglaterra. En el caso de Paraguay, por ejemplo, la peor derrota que ha sufrido a lo largo de su historia fue también en Suecia en 1958, el mismo caso de lo que le ocurrió a la selección argentina. En este caso particular integraba el grupo B, junto a Francia, Yugoslavia y Escocia, y en el debut en esta Copa del Mundo perdería 7-3 frente a los franceses. Luego le ganaría 3-2 a Escocia y empataría 3-3 con Yugoslavia y no le alcanzaría para avanzar a la siguiente fase. Este 7-3 que ha sufrido es la derrota más abultada que han sufrido los guaraníes a lo largo de todas sus participaciones mundialistas. En el caso de la selección peruana, la derrota más abultada que ha sufrido en los mundiales es un partido muy recordado y también polémico, y fue en Argentina en 1978. Perú lograría avanzar primera en el grupo 4 frente a Países Bajos, Escocia e Irán, cosechando 5 puntos y avanzando de esta forma a la segunda fase. En ese momento el formato era de esa manera. En la segunda fase perdería frente a Brasil, perdería frente a Polonia, pero sin duda el tercer partido sería el más recordado porque es la derrota más abultada que sufrió y un partido muy polémico porque perdería 6-0 frente a la selección argentina, que era la selección local. Y digo que es muy polémico porque justamente Argentina necesitaba una goleada de este estilo para poder avanzar a la tan deseada final y superar a Brasil en cantidad de goles anotados. Por eso terminó siendo tan polémico y por historias detrás de todo lo que ocurría en Argentina con la famosa dictadura y alguna especie de acuerdo que hubo con la selección de Perú, que ya no tenía chances de avanzar a la última instancia. Este 6-0 terminó quedando en la historia como la mayor derrota que ha sufrido Perú a lo largo de sus participaciones mundialistas. Y en el caso de Bolivia, la última selección de Conmebol que me falta mencionar, porque como muchos sabrán, hay una que nunca clasificó, que es Venezuela, ojalá lo logre pronto, por ejemplo en el Mundial del 2026, la peor derrota que han sufrido los bolivianos fue en el Mundial del año 1950. Un mundial al cual lograron clasificar porque muchas selecciones se bajaron, dentro de ellas por ejemplo Argentina, que tenía que jugar un triangular por la clasificación y como se bajó terminan clasificando. Ingresa a la Copa del Mundo, tenían que compartir grupo con Uruguay y con Francia. Francia abandona la Copa del Mundo, por lo cual se jugó un único partido frente a los uruguayos y el ganador iba a avanzar de ronda. Justamente ese partido es la mayor derrota que ha sufrido Bolivia, porque perderían por 8-0 en ese Mundial de Brasil 1950. Uruguay sería campeona y Bolivia lamentablemente quedaría eliminada y con 8 goles en contra. Y por último, para finalizar, repasemos las selecciones de CONCACAF que han logrado clasificar en algún momento a la Copa del Mundo, obviamente las latinas, por eso no incluyo a Estados Unidos. Por ejemplo, México, que es la más representativa, la que más clasificaciones a la Copa del Mundo y participaciones ha tenido, sufrió su peor derrota en Argentina en 1978. Se dio en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos, donde perdería por 6-0 frente a Alemania Federal, quedando además eliminada en esa instancia. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, sufrió su peor derrota hace un poco más de un mes, que fue en Qatar 2022. En el debut de esa Copa del Mundo en la fase de grupos, perdería por 7-0 frente a España. Seguramente muchos lo recordemos. En el caso de Cuba, por ejemplo, perdería en los cuartos de final del Mundial de Francia 1938 por 8-0 frente a Suecia. Una selección que hace mucho que no clasifica y que en esa edición sufrió esa goleada. El Salvador, por su parte, sufrió la peor derrota en la historia de los mundiales, ya que en la primera jornada de España 1982 perdería por 10-1 frente a Hungría.
Un dato para contar de color dentro de esto es que tanto El Salvador como Hungría, ninguna logró avanzar la fase de grupos. En el caso de Haití, por ejemplo, perdería 7-0 con Polonia en la segunda jornada de la fase de grupos de Alemania 1974. Honduras, por su parte, nunca ha recibido una gran goleada, perdió 3-0 con Francia y 3-0 con Suiza en la primera y tercera jornada de Brasil del año 2014 en la fase de grupos. Obviamente no logró avanzar a la siguiente ronda. Y Panamá, una de las últimas en debutar, que lo hizo en Rusia 2018, lamentablemente en su única participación mundialista no logró cosechar puntos y en la segunda jornada perdería por 6-1 frente a Inglaterra, que le propinó la mayor goleada en la historia de los mundiales a esta selección panameña. Así que espero que les haya gustado mucho la idea del video, que dejen su me gusta y si les gustaría que haga más contenido de este estilo, que pongan otras ideas en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita, que a mí me ayuda un montón para seguir creciendo, y que ahora sí los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.